Nestorio negaba entonces que María fuera la Theotokos. ¿Qué es lo que es la Theotokos? La engendradora de Dios. Decía que era, o se podía decir, que era la Anthropotokos, engendradora del hombre, o Christotokos, la engendradora de Cristo. ¿En qué consiste la herejía de Nestorio al señalar o al negarle a María el título de Theotokos, engendradora de Dios? ¿Cuál era ese problema que él tenía con respecto a la naturaleza de Jesucristo? Eh, Ellos vieron a Jesús el hombre como una habitación espiritual, algo así. Entonces, por lo tanto, se dividía en dos personas, porque era el espiritual y el humano. Muy bien. Ahí está la herejía de Nestorio. Hablaba acerca de la naturaleza humana y la naturaleza divina. Eso nosotros lo creemos. Pero al señalar que María era no era la Teotocos, la portadora o engendradora de Dios, hacía esta separación, porque era la engendradora del ser humano solamente, pero no la de Dios. Al decir eso, hacía esta separación entre, entre Jesús, el humano, y otra persona que era la divina, que era el Logos. Entonces, dentro de un mismo cuerpo, habían dos personas viviendo en el interior. Ahí estaba la herejía. Esto es muy, bueno, es un misterio lo que estamos tratando acá con estas herejías. Los dogmas que se implementaron o se llevaron a cabo en la iglesia no era explicar el misterio o describir el misterio con precisión. Eso también tenemos que enfatizarlo una y otra vez. Lo que ellos hicieron simplemente fue eliminar o descartar las opiniones erradas y falsas con respecto a... Eso es lo que hicieron los dogmas. La iglesia en general, los concilios dijeron que en el cuerpo humano de Jesús había una sola persona, no como señalaba Nestorio, pero esta persona estaba compuesto de dos naturalezas, pero esas dos naturalezas no eran dos personas, sino que vivían y subsistían en una sola persona. Bien, eso fue lo que dijeron los concilios antiguos entonces. ¿Qué más? Las herejías que reconocían en Cristo una sola naturaleza. ¿Cómo se llamaba esta herejía que indicaba que también reconocían a estas dos naturalezas de Jesús? Monofisismo. Muy bien, era la monofisista, la naturaleza divina, al unirse con la humana, la divina va a absorber a la naturaleza humana. Entonces ya en Cristo no va a existir esas dos naturalezas, sino que la naturaleza divina absorbe a la humana. En ese cuerpo solamente radica la naturaleza divina, pero no la humana porque fue absorbida por la naturaleza divina. Otros indicaban que al unirse estas dos naturalezas, al fusionarse, una tercera naturaleza. Y esa tercera es el resultado, es una sola, pero el resultado de la fusión de dos, la divina y la humana. Esta doctrina se le conoce como el monofisismo. Las iglesias coptas, la de Etiopía, porque fueron evangelizados por lo de Egipto, la iglesia copta, la iglesia de Armenia y la iglesia de Antioquía de Siria, son monofisistas hasta el día de hoy. Fueron los que se desprendieron en aquella época, esto fue el año 400, siglo V, después de Jesucristo, y formaron las comunidades autocéfalas. Están las ortodoxas y están las autocéfalas. Debido a este grave problema del monofisismo. Después hubo otra herejía que indicaba que en Cristo había
una sola voluntad, no habían dos voluntades, sino una sola voluntad. ¿Cómo se le denominó a esta herejía? El monotelismo. Monotelismo, perfecto. Excelente. El concilio de, de Calcedonia, en el año 451, condenó las enseñanzas de Arrio, de Nestorio y también el monofisismo. También había una herejía denominada la herejía kenótica, basada en Filipenses. Él, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria. Ese término despojó viene de kenosis, o vaciamiento también se le ha denominado. Quiere decir que Cristo se despojó de su divinidad para solamente ser un ser humano. Bien, eso fue lo... también estuvimos viendo las pugnas después de la época protestante, o estas polémicas en torno a la persona de Jesucristo. Después de las herejías primitivas, quienes opinaban de manera errada acerca de Jesús, surgieron dentro del protestantismo, principalmente en las escuelas teológicas de Alemania, en la Universidad de Tubinga. Ahí surgieron las escuelas liberales o racionalistas. Comenzaron a investigar al Jesús histórico para diferenciarlo del Jesús o el Cristo de la fe, para conocer verdaderamente a Jesús de Nazaret. ¿Quién era verdaderamente? No se pueden recurrir a los evangelios porque estos representan no al Cristo histórico, sino al Cristo de la fe expresado por esas comunidades que creían en Jesús, pero que está lleno de, de errores históricos, de desfiguraciones históricas, que está lleno de leyendas y de mitologías y de milagros que se le atribuyeron a Cristo por estas diversas iglesias donde llegó el Evangelio. Las judías le atribuyeron a Cristo que era el Mesías, cuando llegó el Evangelio a las comunidades griegas dijeron que era Dios, que fue concebido por el Espíritu Santo, que hizo milagros, que resucitó de entre los muertos, que es el Dios hombre. Todo eso es una desfiguración de la persona de Jesucristo, por lo tanto, no son documentos fidedignos, dicen los racionalistas acerca de Jesús. Entonces hacen la diferencia entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Bueno, para los liberales hacen esa diferencia. Para nosotros, los que somos conservadores, no hay ninguna diferencia entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. El Jesús que nos describe los evangelios es el mismo Jesús histórico y son fieles documentos. Y Ratzinger, en su libro Jesús de Nazaret, dice, por mucha erudición que exhiban los intelectuales del siglo XIX, siglo XX, nunca van a tener mayor autorización o autoridad que los escritores contemporáneos, las fuentes primarias que hablan de Jesucristo, que vivieron en la época de Jesucristo, estuvieron con Jesucristo. Esas son las fuentes más fidedignas. El tema acá tiene que ver con las fuentes, si considerarlas fidedignas, auténticas o no. Los liberales no la consideran fidedigna, auténtica. Los conservadores son auténticas fuentes que relatan fielmente lo que vieron y lo que Cristo enseñó acerca del mismo. Jesucristo también vimos los nombres, es Jesús, Cristo, Hijo del Hombre, Hijo de Dios. Y esto es muy importante, hermanos, porque debido a herejías modernas, que son las mismas herejías antiguas como las de Arrio de Alejandría. ¿Quién se llama Arrio? Hermano Jaime, Arrio de Alejandría, fue un formidable hereje, importantísimo de la antigüedad, que decía con respecto a Jesucristo que él era el primer ser
Que el verbo no era igual al Padre, algo así. Sí, exactamente. Era el primer ser creado, decía Arrio de Alejandría. No es igual al Padre. Es Es más, una... es más ah, que hombre, pero menos que Dios. Eso decía Arrio. Esa doctrina arrianista, mire, corresponde al siglo IV. Fue combatido en el concilio de Nicea por el campeón de ese concilio, Atanasio. Lo combatió a Arrio de Alejandría y persuadió todo el concilio, todos estuvieron de acuerdo. Y uno de ellos, el, ¿cómo se llamaba un obispo? Nicolás. Se enojó tanto cuando escuchó la exposición de Arrio que se levantó del concilio y le fue a dar un palmetazo en la cara, le golpeó el rostro porque se enfureció de la herejía de Arrio. No podía creer que un obispo estuviese hablando de Cristo y rebajándola a la condición menos que Dios. Menos que Dios, pero un poco más que hombre. Semidios. Eso es lo que decía. Y esa herejía está presente. No quedó sepultada con Arrio en el concilio de Nicea. Está presente en nuestras iglesias hoy. No todos creen que Cristo es eterno, ni tampoco creen que Jesucristo es igual al Dios Padre. Piensan que es de naturaleza inferior al Padre. También estaban los semi-arrianistas, quienes decían que Jesucristo tiene una naturaleza semejante, parecida a la del Padre, pero no la misma. Mira cómo se acercaban los semi-arrianistas, ¿eh? Parecida, pero no la misma, se indicaban los arrianistas. La ortodoxia dice, es la misma naturaleza y sustancia y esencia de la del Padre. ¿Y cuáles las otras herejías? Bueno, esas principalmente son las herejías más fuertes. ¿Por qué son las herejías más peligrosas para la fe? Es así, cuando se tiene una opinión errada, distorsionada acerca de Jesucristo, es así que involucra y compromete la salvación eterna del alma, porque es una doctrina esencial, fundamental para la salvación. No es periférica, sino la doctrina esencial, fundamental, el corazón, la columna vertebral, la esencia de la fe cristiana, el núcleo de la fe cristiana, el centro del corazón de la fe cristiana. El opinar correctamente de Jesucristo compromete la salvación eterna del alma. Por eso es que es importante manejar estas herejías antiguas para que no se repitan o que alguien la absorbe y la adopte como suya. Yo lo he escuchado, esas herejías están vivas. Por lo tanto, debemos estar plenamente convencidos, persuadidos por lo que nos enseña las Sagradas Escrituras, que existe un solo Dios, pero dentro de este Dios, Jesucristo también tiene la misma condición de Dios. No son tres dioses, sino uno solo. Deme un argumento, por favor, mis estimados hermanos, uno solo, cada uno, de que Jesucristo es Dios, Dios mismo. No el mismo Dios Padre o Dios Espíritu Santo, sino es Dios, tiene la naturaleza de Dios. Comencemos con mi pastor Marcos, por favor. ¿Me la puedes repetir? Es que no, estaba escuchando ahora acá, pero no le capté bien la pregunta. Ah, muy bien. Un argumento, solamente un argumento, que confirme que Jesucristo es Dios. Un argumento que confirme. Un texto bíblico, una evidencia bíblica que confirme que Jesucristo es Dios. Bueno, Juan nos establece muy claramente que cuando dice que el Cristo, Juan 1:14, si no me equivoco, es uno de ellos, la primera de Juan también, déjeme leer, buscarlo. Muy bien. No me lo sé exactamente. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Muy bien. Podría ser uno. Ese es un texto bíblico porque se le llama unigénito. A nadie más se le llama unigénito de Dios, porque todos son criaturas de Dios. En cambio, Jesús es hijo
pero es el unigénito del Padre, porque comparte una condición, una comunión, una intimidad con el Padre que no es compartida por ningún ser en el universo, porque vive, habita, subsiste, coexiste en el misterio de Dios, en la esencia misma de Dios. Muy bien, excelente. Muchas gracias, doctor Marco. Hermano Christopher, otra evidencia bíblica de que Cristo es Dios. Los atributos son los mismos que Dios el Padre. Perfecto. Uno, por ejemplo. La omnisciencia, Cristo Excelente. estando... Excelente. Hermano Jaime. Él es el primo, como Dios hombre, es el primogénito de toda la creación, que significa heredero del universo, hijo único del Padre, heredero de todos nosotros. Somos coherederos porque somos copartícipes cuando creemos en Jesús, somos copartícipes de toda su herencia. Y también es el primogénito de los muertos. Perfecto. Bueno, el que encabeza o el jefe, muy bien, de la creación. Hermano, vamos a saltarnos un poco, mientras está buscando hermano José. Hermana Belén, otro argumento de la divinidad de Jesucristo. Esto tenemos que manejarlo muy bien, este argumento, importantísimo. Darlo en la escuela dominical o en las predicaciones. Un sermón que confirme que Cristo es Dios. Durante los evangelios podemos ver varias veces que Jesús es mencionado o llamado Dios. Perfecto, muy bien, se le llama a Dios, en la Escritura se le llama a Dios. Amén. Excelente, muchas gracias, hermano Belén. Hermano José. El 1 Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne. Muy bien, aplicado a Jesucristo. Claro. Excelente, hermano José. Justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Perfecto. También puede ser el Juan 3:6. Juan 3:6. Y el verbo llegó a ser hombre. También se puede usar ese texto para lo que estamos hablando. Muy bien. Cristo Dios, entonces, hermana Miriam. En Juan 1:1, donde dice que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Muy bien. Se menciona que era Dios. No sé si la hermana Carolina habrá visto las grabaciones de la semana pasada. Si puede dar una evidencia de la divinidad de Cristo, hermana Carolina. Muy bien, vamos a escuchar entonces la disertación de nuestro hermano Christopher. Mi hermano. Sí, hermano Jaime. Antes de continuar, en relación a lo que usted habla de las herejías que de alguna u otra manera se escuchan a veces en nuestras propias congregaciones, incluso también en las conversaciones de familiares o de amigos. Tendrán en conciencia que cuando hablan de Jesús, que dicen que es una criatura, que Jesús no es igual a Dios, que es más que un hombre, pero menos que Dios, o de una naturaleza semejante a Dios. ¿Estarán inconscientes ellos que es una herejía de lo que ellos hablan? Porque muchas veces hay un desconocimiento, incluso a veces escuchamos algunos hermanos de cierta manera en estos términos, y posiblemente ellos no están en conciencia de que es una herejía conforme a la palabra. Perfecto. Bueno, ahí está la responsabilidad de los predicadores, de los profesores de escuela dominical, de enseñar la doctrina correcta. Un pastor el año pasado fue cuando dimos teología sistemática en el primer semestre, pastor Marcelo, cuando vimos la herejía trinitaria, él inmediatamente comenzó a dar en su iglesia las herejías trinitarias. Aparecía Arrio, Sabelio, monarcanismo dinámico, modalista, bueno, todas las herejías antitrinitarias él la comentó. La grabó por YouTube, la subí, era un estudio en su iglesia y la grababa por Zoom y lo subía después a YouTube, lo compartía con todo el mundo. Era novedoso dentro de nuestra iglesia, que son iglesias pentecostales, porque esto se da
¿Quién da estas doctrinas así tan altas? ¿Los presbiterianos, los luteranos, los católicos romanos, los ortodoxos del Oriente, por ejemplo? Pero en nuestra iglesia no se había visto enseñanzas acerca de las opiniones erradas acerca de Cristo, pero era muy importante, lo dio como estudio bíblico, me acuerdo. Es responsabilidad nuestra de enseñar aquello. Pero hay algunos también que saben quién es Cristo, que es Dios, la segunda persona de la Trinidad, que siempre ha existido, y saben también que esa es la doctrina correcta porque es la tradicional, la histórica, pero la han abandonado deliberadamente, conscientemente, no por desconocimiento, no por ignorancia, sino deliberadamente. Ya eso se puede considerar como una apostasía, porque ha negado una doctrina fundamental. Pero cuando lo ha hecho conscientemente, con conocimiento y de manera deliberada, ahí sí se puede considerar como una apostasía. Pero si no ha tenido una formación cristiana, un discipulado básico, por ejemplo, de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, no se le podría acusar de apostatar de la fe porque simplemente no lo sabe nada más. Muy bien, vamos a escuchar a nuestro hermano Christopher Barriento entonces para su primera disertación. Después hermano José Asman en la segunda parte, por favor, hermano José, a las 9. Ahí comenzamos con la disertación suya. Mientras tanto, comenzamos nuestro hermano Christopher. Ok. Buenas noches, profesor. Buenas noches, pastores, hermanos, No, hermanas. Dios bendiga. Me corresponde exponer en esta oportunidad el siguiente libro el título que corresponde en esta oportunidad es Curso de Formación Teológica Evangélica, volumen 4, de la editorial CLIE. Las páginas que me correspondió leer y examinar son desde la 49 a la 55. Dentro de estas páginas, lo que vamos a ver son cuatro controversias acerca de la cristología que fue tan discutida en el antiguo tiempo, y el autor también las resume y las da a conocer de manera muy clara y quiénes fueron principalmente los precursores de todas estas controversias, y como ya lo hemos visto en clase, finalmente es lo que denominamos herejías porque van en contra, en este caso, de la revelación bíblica acerca de la persona de Jesucristo, tanto en su divinidad como también en su humanidad. La primera herejía que podemos encontrar en las páginas de la página 49 en adelante es la siguiente. Son 4, voy a partir con la primera, es el monotelismo. Es la primera controversia que surgió. Y esta controversia o esta herejía es bien particular porque el contexto en el cual surge el monotelismo es en el contexto de cuando ya había transcurrido o se había establecido, en este caso, una confesión de fe mediante el concilio ecuménico que se estableció en Calcedonia. Nosotros vimos en la clase anterior que con este concilio se estableció un parámetro acerca de quién era realmente Jesucristo, de su manifestación aquí en la tierra, pero transcurrido el tiempo surge una nueva herejía. Después del concilio se había expuesto con claridad y precisión la realidad de las dos verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. La unión que existía entre ambas personas, de manera perfecta en este caso, había reflejado nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué el monotelismo? El autor nos dice que por una mala interpretación del concepto persona, surgió después del concilio que en Cristo había una sola voluntad. El monotelismo expresa claramente que en Cristo solamente existía una sola voluntad, capaz de decidir, y una sola energía.
Por eso esta herejía se conoce como monotelismo. Proviene de las siguientes palabras: monos, que quiere decir único, y telesis, que quiere decir voluntad. Y el menenergismo, proveniente de las palabras monos y energeia, que es fuerza operativa. ¿Qué decía básicamente el monotelismo? Que en Cristo solamente existía una sola voluntad, que se manifestaba en su persona. El autor de esta herejía fue Sergio, un patriarca de la iglesia de Constantinopla. Él no negó la existencia en Cristo de dos voluntades, sino la iniciativa de la voluntad humana, a fin de que ésta actuase por sí misma, ya que necesitaba de la voluntad divina. ¿Qué estableció Sergio? Que en Cristo imperaba, en este caso, la voluntad divina por sobre la humana. Es decir, si Cristo ejercía alguna labor o realizaba una acción, lo que primaba en ese deseo o en esa acción no era su voluntad humana, por ejemplo, de sentir compasión, sino era la cualidad o la iniciativa divina la que primeramente le hacía actuar por sobre la humana. La herejía de Sergio fue condenada en el Tercer Concilio de Constantinopla en el año 680. La segunda herejía, nuevos peligros. Nuevamente, después del Concilio de Constantinopla, uno de los peligros que se cernían era el hablar de la naturaleza humana de Cristo. En ese tiempo se decía que la naturaleza humana de Cristo era impersonal, por el hecho de que carece de personalidad propia, puesto que el Verbo no asumió una persona, sino que Jesucristo asumió una naturaleza humana. ¿Cuál fue la solución que se dio acerca de esta herejía? El Hijo de Dios subsiste desde la eternidad en la naturaleza divina, extiende su infinito poder para subsistir a la naturaleza humana, en el momento de asumirla como suya. ¿Cuál fue en este caso el resumen que se hizo acerca de esta nueva herejía? La conclusión fue, y se dio todo en este caso en la balanza, acerca de la divinidad de Jesucristo, puesto que aunque Él se encarnó en esta labor, lo que primordió en definitiva fue su labor divina, fue el ejercicio voluntario, divino o cósmico de Cristo de hacerse o adoptar una personalidad humana. La tercera herejía, el adopcionismo, fue llevada por dos obispos españoles, por Félix de Urgel y Elipando de Toledo. ¿Qué dijeron estos dos obispos españoles? Dijeron que Jesucristo fue siempre hijo propio de Dios por su generación eterna, pero en cuanto a la humanidad, como descendiente de David, fue hijo adoptivo espiritual de Dios, desde su bautismo en el río Jordán hasta su resurrección. Es decir, negaron, en definitiva, en el momento de la encarnación de Jesucristo, que éste también hubiese sido hijo de Dios. Ellos solamente decían que Jesucristo era hijo de Dios antes de su encarnación. Y lo último fueron las discusiones medievales. Durante la Edad Media hubo un péndulo que se mantuvo en constante movimiento. ¿Y por qué Francisco Lacueva dice que o utiliza este término de péndulo? Porque entre los movimientos que ejercieron en este tiempo, en esta época de la historia, o fueron a un extremo o se fueron al otro. Nunca hubo como un parámetro central, sino que o se fueron a un extremo en decir que Jesucristo era solamente Dios, o al otro lado se fueron al otro extremo de que no, él solamente era hombre. ¿Quiénes fueron los tres principales teólogos que ejercieron su discusión en este tiempo? El primero fue Tomás de Kempis. Tomás de Kempis hacía un especial énfasis en el Jesús hombre. Este era un extremo. Por el otro lado,
tenemos a Pedro Lombardo, quien llegó a afirmar que en comparación con su divinidad, la humanidad de Cristo es como nada. Es decir, le dio mayor importancia a la divinidad, cayendo, y dice Francisco Lacueva, en un monofisismo extremo. Por un lado, Tomás de Kempis le dio un alto estándar al Jesús hombre, y por el otro lado, Pedro Lombardo le dio un extremo preponderancia al Cristo divino. Y el último teólogo que en esta época se pronunció fue Tomás de Aquino. El autor no deja muy cuál fue en este caso la opinión de Tomás de Aquino y de cómo estableció su cristología acerca de que se converjan estos dos temas, pero nos dice que la enseñanza de Tomás de Aquino quedó oficializada en la antigua iglesia romana. Fue lo que pronunció Tomás de Aquino, fue lo que finalmente fue la doctrina que en ese tiempo se llevó. Dentro de la evaluación crítica del contenido, los puntos fuertes. Al leer las páginas que me correspondían, el manual, considero que es un texto muy útil, es práctico para el desarrollo de una doctrina cristológica muy alta y avanzada. Sus detalles y énfasis en los puntos más controversiales lo hacen un escritor muy hábil y comprometido con el cristianismo clásico, con un cristianismo objetivo, y tampoco da lugar a alguna escuela teológica en particular. Él se mantiene súper neutral en todas sus opiniones. Pienso que es un texto muy bueno para enseñar en las dominicales o preparación de temas bíblicos en nuestra iglesia. Las debilidades de las ideas del autor, al ser un manual más práctico que académico, hace que carezca de debilidades, puesto que sus ideas son sencillas y van a la aplicación y memorización del lector. Puntos de concordancia, todo lo que la investigación, la recopilación de información, doctrinas que Francisco Lacueva ejerce, es de mi, por lo menos personalmente, es de mi completa concordancia, ya que muestra todo el panorama religioso del antiguo tiempo acerca del surgimiento de las herejías y de las declaraciones de fe, que en la actualidad son nuestra base dogmática, protestante, evangélica, cristiana, en relación a la doble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, quien es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Qué debió haber incluido el autor? Pienso que no le faltó nada, ya que fue generoso en cuanto a su contenido, ideas, efectuó un buen uso también de las Sagradas Escrituras. ¿En qué puntos doctrinales usted concuerda? En todo lo que menciona, ya que mantiene una línea tradicional e histórica de la Iglesia Apostólica, por lo cual no tengo puntos en desacuerdo. La importancia del texto. Textos como estos, por lo menos para mí, son los que nos hacen valorar, amar y enseñar nuestro dogma, ya que es el fruto y trabajo, en primer lugar, de Dios, al defender su revelación a la luz de su palabra, utilizando para ello a hombres fieles y temerosos, para separar la verdad del engaño, más aún cuando reflexionamos de aquel misericordioso santo y justo que voluntariamente se encarnó, vivió una vida perfecta, así, a fin de ser nuestro representante y sustituto, para hacernos partícipes de su gloria y revelarnos al Padre en sí mismo. Muchas gracias, amados hermanos, por su atención. A Dios sea la gloria por siempre. Perfecto, hermano Christopher, muy bien. ¿Qué le ha parecido, hermano, la lectura de Francisco Lacueva y con las herejías? ¿La habían visto anteriormente? ¿En algún momento? ¿Alguna predicación? ¿Alguna enseñanza? Adopcionismo, apolinarismo, nestorianismo, monofisismo, monotelismo, ebionitas, monarquianismo dinámico, modalista, sabelio. Bastante herejía. Sí, yo la había estudiado, antes lo había visto yo, pero no me recordaba bien, así que está bueno este curso porque estamos haciendo un repaso de lo que uno había aprendido anteriormente. Perfecto, bueno, pues, me alegro mucho. Importante la educación cristiana, la formación cristiana. El curso de
de Francisco Lacueva se llama Curso de Formación Evangélica, Cristiana Evangélica. Ahí están los dogmas fundamentales de todas las iglesias evangélicas. Evangélicas conservadoras, por eso son muy buenos estos textos. Aquí está, si usted tiene la posibilidad de, en alguna librería, encuentra este libro, Curso de Formación Teológica Evangélica. Aquí están son varios tomos, son los clásicos de la fe evangélica. Esa es una colección de como 12 tomos, me parece. Son varios tomos, y este es la persona de la obra de Cristo, y hay otro que tiene un Dios en 3 personas también de Francisco Lacueva. Me da la impresión a mí que Francisco Lacueva escribe estos libros para ayudarse él mismo en su fe, porque antiguamente él era sacerdote católico romano, estaba sacando su doctorado en la Universidad de Salamanca y se hizo evangélico. No pudo terminar porque solamente para católicos hay en la Universidad de Salamanca. Como se hizo evangélico, entonces no pudo sacar su doctorado ahí en esa prestigiosa y antigua universidad. Pero estos libros los escribe, yo creo, con esa finalidad de él tratar de organizar todo su pensamiento y articularlo y expresarlo en la fe evangélica. Y no es un luterano, por ejemplo, o anglicano, o presbiteriano, o de la reforma radical, sino es un evangélico pretribulacionista, premilenialista, ¿no? Que surge de los avivamientos evangélicos, propiamente tal, ¿no? Del protestantismo clásico. Perfecto, mis estimados hermanos. Muy bien. Anteriormente, la última clase que tuvimos la semana pasada, dimos especial énfasis para argumentar e indicar las evidencias bíblicas de la divinidad de Jesucristo. Se le ora, se le invoca, se le dan oraciones, se le cantan alabanzas y también se le adora. Es decir, las plegarias, la oración, las alabanzas y la adoración son cultos que se dan solamente a Dios y Cristo lo recibe. Pero también estuve hablando de James Dunn, en un libro de James Dunn muy importante, que se llama Dieron culto a Jesús los primeros cristianos. Acá está, esta de otra editorial, de la editorial El Verbo Divino, la editorial. Está en Santiago, en la calle, ¿cómo se llama esta calle? Ramón Díaz, ahí está. Está muy cercano al metro. Si van a Santiago, vayan al Verbo Divino, hay libros de especialista en teología. James Dunn es un evangélico. Él dice una autoridad mundial en el cristianismo del segundo templo. Él dice que Jesús es el oferente en el culto a Dios Padre, es el oferente, pero al mismo tiempo es el recipiente de la adoración. Y no se concibe ninguna auténtica adoración a Dios si no es por medio de Jesús, quien la efectúa y quien la recibe al mismo tiempo. Impresionante esto, qué maravilloso. Nos ayuda a nosotros a adorar a Dios y además Él mismo recibe esa adoración que nosotros tributamos a Dios Padre. Se adora al Dios Padre, el culto en la iglesia primitiva, se adoraba al Dios Padre en Jesucristo y por medio del Espíritu Santo de Dios. Es decir, era un culto trinitario, eminentemente trinitario, lo que se ve en los evangelios, en el Nuevo Testamento, culto trinitario. Al Dios Padre, por medio de Cristo, la comunión con el Espíritu Santo. Pero también Jesucristo es un ser humano. No es solamente Dios, sino que también es un ser humano. Después de ver todos los dogmas y todas las herejías, ahora ya nos vamos directamente a la Biblia, pero era fundamental ver las herejías y los dogmas también. Pero todos estos textos bíblicos que nosotros estamos viendo aquí ahora fueron ya discutidos uno por uno en los concilios antiguos ecuménicos universales, al cual todas las iglesias cristianas adscriben. Fue un ser humano, 100% humano,
con alma humana, con espíritu humano, con voluntad humana, cuerpo humano, con conciencia humana, con una psicología humana, pero no era otra persona como señalaba Nestorio, sino en una misma persona. A la naturaleza divina se le suma la naturaleza humana, pero al asumir la naturaleza humana no se elimina la característica de la divinidad, se le suma a la divinidad aquellas características humanas. Esto es un misterio, por supuesto que sí, pero es un misterio revelado. Y nosotros lo debemos aceptar tal cual como nos ha llegado revelado. Y el método de este conocimiento es por medio de la revelación, no por la razón, porque por la razón algunos conocimientos se logran por medio de la razón, pero otros conocimientos por medio de la revelación. Esto también debemos tenerlo muy claro, porque para nosotros la autoridad final es la Biblia, que es revelada. Para acceder a esos conocimientos, debemos reconocer que esos conocimientos solo se logran por medio de la revelación. Pero no vamos a comenzar a investigar la revelación usando la razón, porque es otro medio para alcanzar la verdad. Y al aceptar la revelación, aunque no lo comprendamos, no es irracional, sino que es otro medio para conocer. La revelación dice que Jesús es un ser humano también, y no le falta ninguna característica, ni elemento, ni propiedad de un ser humano. Nació como todos los seres humanos. Y el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, hizo su tabernáculo en medio de nosotros, vimos su gloria, como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se desarrolló, creció en sabiduría, en estatura, como todos los demás seres humanos. Crecía en estatura, físicamente. Crecía también en sabiduría, es decir, intelectualmente. En gracia para con Dios, espiritualmente, y en gracia para con los humanos, socialmente. Crecía de manera integral como todos nosotros los seres humanos crecemos. Físicamente, intelectualmente, espiritualmente y socialmente. Crecía en sabiduría, tuvo que aprender, como todos los niños, a hablar el idioma arameo, que era el idioma materno de Jesucristo. Tuvo que comenzar a balbucear las primeras palabras, como los niños. Esto es maravilloso de reflexionarlo en torno a Cristo. Aprendió a hablar como todos los niños, a equivocarse al pronunciar las palabras como todos los niños. Aprendió a leer, a juntar las palabras como todos los niños. El hebreo, el arameo, a escribir el hebreo, el arameo, como todos los niños. Aprendió también cómo trabajar en la carpintería, en la construcción de casas, confecciones de casa, entre otros. Lo aprendió como todos los seres humanos. Aprende. No, este conocimiento no venía del cielo, sino que lo aprendió como todo ser humano, si era un ser humano, 100%. Todas las limitaciones humanas él las tuvo. Tuvo toda la apariencia de un hombre. Cuando la mujer samaritana en Juan 4:9 conversa con un hombre, con un judío. ¿Cómo tú, siendo judío, me dices a mí que te dé de beber? Porque no se llevan muy bien los judíos con los samaritanos. Y ella, en ese momento, en ese instante, no conversa con otra persona, sino con un hombre, con un judío. Ni con un ángel, ni con una aparición, con un holograma, con un ser humano tal cual como todos nosotros somos seres humanos. Poseyó una naturaleza humana física completa en su totalidad. Se hizo carne, se encarnó. El Verbo se hizo carne. Tanto fue así su humanidad que su divinidad pasó imperceptible, incluso para sus propios hermanos y familiares. La humanidad fue radical en Cristo, de tal modo que fue imperceptible para
sus propios hermanos, sí, ni su propia familia creían en él. Pensaron que cuando Cristo comienza su ministerio público, que se estaba padeciendo alguna alucinación o algún síntoma religioso. Y no van a creer en Cristo hasta que haya resucitado de entre los muertos y se le haya aparecido a Jacobo, a su hermano, que va a ser el líder posteriormente a la iglesia de Jerusalén. Extraordinario, ¿eh? Hasta que se le apareció su hermano vivo, resucitado de entre los muertos. Ahí creyó entonces quién realmente era el que vivió con él. Su hermano no era solamente un ser humano, era más que ser humano. Ahí se dio cuenta quién era, el Hijo mismo de Dios, el creador y sustentador del universo entero, donde vive y habita el fundamento de la vida, como dirá Juan posteriormente. Maravilloso, ¿eh? La radicalidad, la profundidad, el nivel humano que Cristo tenía, que pasó imperceptible. Solamente María sabía quién era Jesús, porque un ángel le dijo que el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo, será santo, será concebido por el Espíritu Santo. Ella lo sabía, lo guardó. Pero sus hermanos jugaban con él como todos los niños, en la adolescencia. A los 30 años comenzó a manifestarse públicamente, no creían en él. ¿Por qué? Aquí vamos a otra parte también del nacimiento virginal de Cristo. Esta es una doctrina también fundamental para la fe. Así lo establecieron los fundamentalistas. Debe creerse para ser salvo, dijeron los fundamentalistas. Bueno, todos los conservadores también lo opinan. Opinan esto mismo, con excepción de los liberales, o los racionalistas, o los modernistas. Y no creen que Cristo fue concebido por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la razón por la cual los liberales no creen que Jesús haya sido concebido por el Espíritu Santo? Porque va en contra de la razón, porque la fuente de autoridad de ellos para acceder a las cosas espirituales es la razón. Y como es irracional que un ser humano o que una persona nazca sin la intervención de varón, entonces la rechazan. Pero los que aceptan la revelación no tienen ningún problema. Dios lo reveló y así dice. Es una señal, los profetas dijeron esto. Isaías, de aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Claro, Isaías está hablando de una doncella que se cumplió en esa época, pero se cumple literalmente en la persona de Jesús de Nazaret. Sí, hermano Jaime. Sí, es que ahí uno piensa un poco en relación al primer hombre, Adán. También no hay una relación de una voluntad humana, sino que fue una creación de Dios. Entonces, el primer hombre en la humanidad no hay intervención de nada, no hay intervención humana, solamente fue la mano de Dios. Entonces, ahí, ¿cómo se podría llegar a la conclusión de dónde viene la raza humana? Puede ser también la razón. ¿Cómo piensan ellos en ese sentido? Algunos adoptan la teoría de la evolución de la especie. Los Fueron los racionalistas extraterrestres que lo plantaron en la Tierra, dijeron otros. también, sí. No, para los liberales también, otra de las fuentes de la teología liberal es la evolución. Lo explican por la evolución. Y como no quieren dejar de creer Dios, Dios utiliza la evolución también. Es un medio que Dios utiliza para crear. Pero son evolucionistas. Los racionalistas son racionalistas evolucionistas. Es una señal. O sea, venimos del mono. Claro, los liberales lo aceptan ese punto de vista. No se hacen problema ellos. Enseña también la deidad de Cristo. El santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. El hecho de que haya nacido sin la intervención de varón indica o enseña la deidad de Cristo. Eso es muy importante, esta doctrina de la concepción virginal de Jesucristo. Es prueba de la humanidad. Nació de María, toma de María elementos, características de la naturaleza humana de María, propiedades humanas de María, y lo asume.
no es otra persona, sino el verbo asume la naturaleza humana. No se puede separar al verbo del ser humano. Por eso que la herejía de Nestorio está errada, porque el que sale del vientre de María es Dios mismo, pero que ha asumido ahora la naturaleza humana, o se le ha sumado la naturaleza humana, se le ha sumado a la divina, y son inseparables. Por eso el logo es el hombre, el logo es el hombre. Por eso se puede decir con razón que María es la Theotokos, la engendradora de Dios, porque el que sale de su vientre es Dios mismo, pero no ha engendrado a Dios, sino que el Logos, al asumir la naturaleza humana, eso lo ha engendrado. Eso es lo que quiere decir la ortodoxia, para explicar bien estos temas y no llegar a la herejía de Nestorio. Se habla poco en la escritura de esta mujer María. Yo creo que el gozo, la alegría de recibir en su vientre el nacimiento de Jesús, bueno, ya parte con el ángel que le habla su vida, que el que ha de engendrar será el Hijo del Altísimo. Entonces, el gozo de un ser humano de tener en su vientre al Hijo de Dios y traerlo de la forma, bueno, de una madre, como todas las madres en esta tierra, y engendrar y traer a la luz al Hijo de Dios. Extenderle su propio ADN. Increíble. Tenía el mismo cabello, la misma piel, la misma sangre, el mismo ojo, lo más probable. Un 50% lo tenía de María, las características humanas de ella. Es precioso. Como nosotros, nuestro ojo, nuestra nariz, nuestra boca se parece a nuestra madre, nuestra piel, el cabello. Él también asumió la naturaleza humana completa. Y también otro elemento muy importante de la importancia del nacimiento virginal de Jesús es que hizo posible que Jesús no heredara la naturaleza pecaminosa del resto de los hijos de Adán. Por eso que Cristo fue sin pecado. También eso es muy importante. Porque si hubiese concebido por José y por María, hubiese heredado la naturaleza pecaminosa también de José y María, de Adán. Entonces ya no sería sin pecado. Pero como fue concebido por el Espíritu Santo, se libró de la naturaleza pecaminosa que caracteriza a todos los seres humanos. Y los escritores bíblicos enfatizan este aspecto de la naturaleza de Jesucristo. Fue en todo semejante a nosotros, con excepción del pecado, pero sin pecado. Ahí se aprecia que el primer hombre nace sin pecado también. Así es, porque claro. tenía una relación íntima con Dios, y cuando el hombre pecó por la desobediencia, ahí entró la muerte. Entonces, ahí el primer hombre también era perfecto ante los ojos de Dios. Así es. Era perfecto. Y después vamos a emplear otro término, otra palabrita que igual es técnica, que tiene que ver con la impecabilidad, que se aplica única y exclusivamente a Jesucristo. Nació de una mujer, por lo tanto es un ser humano. En el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, dice Pablo en Gálatas 4:4. Creció y se desarrolló como hombre. Crecía, se fortalecía, crecía en sabiduría, como todos los hombres. Jesús tuvo los elementos esenciales de la naturaleza humana, un cuerpo humano, pero también tuvo un alma humana. Mi alma está muy triste. Y tenía un espíritu humano. Entregó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tenía un alma humana y un espíritu humano, un cuerpo humano, una voluntad humana, una conciencia humana. Una psicología humana, es decir, no le faltaban ninguna características de la naturaleza humana, la tenía todas. Pero el Logos, no otra persona, sino el Logos, todas las características esenciales de los seres humanos
se le extendió al Logos. Es un misterio que es difícil de explicar, es un misterio, pero debemos aceptarlo porque se nos ha sido revelado. Se le dieron nombres humanos. Jesús, nombre griego para Josué del Antiguo Testamento. Se le llamó hijo de Abraham, también cuando comienza Mateo a registrar la genealogía. Se refirieron a él como el hijo de David. Se refieren a él como el hijo del hombre 86 veces para hablar este aspecto de la naturaleza humana de Jesucristo. Jesús tuvo todas las fragilidades de los seres humanos, sin pecado. Se sintió cansado cuando viajaba, parece que era de Jerusalén a Galilea. Se sintió cansado del camino, pasó por Samaria, llegan a un pozo, se encuentran con la mujer samaritana. Él, cansado del camino, se sentó y sus discípulos fueron a buscar algo para comer. Y también le dijo a la mujer, dame de beber. Sintió cansancio. Tuvo hambre también. Cuando fue tentado en el desierto, Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué quiso Satanás en esta tentación? Quiso hacerle dudar acerca de su identidad. Le dijo, si eres hijo de Dios. Increíble, él quiso hacer dudar acerca de su propia identidad. ¿Quién era? Tuvo sed también. Bueno, en la crucifixión y cuando le dijo a la mujer samaritana que le diera de beber. Durmió. Y durmió, pero profundamente. Se levantaba muy de mañana a orar al Padre, de madrugada. Y comenzaba a predicar, a caminar con sus discípulos, a enseñar a las multitudes. Conseguía una barca, se sentaba, daba sus sermones en los montes, en el mar, en las sinagogas también, en el templo, recorría calles, ciudades, viajaba constantemente en 3 años y medio. Cuando llegaba la noche, estaba muy extenuado, se recostó en la barca y se quedó dormido profundamente. No sé si alguien habrá dormido profundamente. Un hermano dijo que se acostó un día, ¿cómo fue que me dijo? Un día viernes y despertó el día domingo. Un hermano de acá de Puerto Montt, porque estaba demasiado cansado. Habían trabajado en la iglesia de día y de noche sin parar porque tenían que construir rápido, terminar rápido el templo. Y se acostó un día viernes y despertó el domingo. Lo máximo que he dormido fue una vez 16 horas del cansancio. Cuando trabaja de noche, trabajaba de noche antes en el Casino Dreams de Muco, y miraba al suelo y me daban ganas de tirarme al piso a dormir, de puro cansado que estaba. Una vez dormí 16 horas, continuó, no me desperté para nada. Me imagino que así estaba el Señor, durmiendo profundamente, porque ni las olas, ni el barco, ni el grito, porque uno escucha un ratón ahora, un gato, o el viento fuerte se despierta. Algunos tenemos el sueño liviano, pero Jesús, del cansancio que tenía, las olas, el viento, la lluvia, el grito de la gente que estaba asustado, los 12 apóstoles aterrorizados, no lo despertaron, tuvieron que zamarrearlo un poco, sacudirlo para que despertara. Era un ser humano que se cansaba, durmió pero profundamente, fue tentado también por el diablo, pero sin pecado, dice Hebreos. Estuvo limitado en su conocimiento. ¿Cuándo vendrá la segunda venida del Señor? Eso nadie lo sabe, sino solamente mi Padre, ni el Hijo del Hombre. Estaba limitado también en conocimiento. Como los seres humanos somos limitados en conocimiento. Dependía del Padre para su fuerza también, espiritual, porque por eso que oraba constantemente. De manera reiterada se conoce como hombre. Se le aplicó a sí mismo este término. Otros le llamaron hombre. Fue conocido como hombre. Se le conoció como judío. Después de la resurrección se le conoce como un hombre. Porque las mujeres que van al sepulcro, ellas están conversando con un hortelano. No es nadie más que un hortelano, otro hombre. Después se dan cuenta que la persona con la cual estaban conversando no era un hortelano, era Jesucristo.
En la actualidad existe como hombre. En la gloria se le conoce como hombre. Cuando regrese otra vez, regresará como el Hijo del Hombre. Juzgará al mundo como el Hijo del Hombre también. Veremos a Dios en el rostro, en la faz de Jesucristo. Porque Dios es espíritu, invisible, incorpóreo. Pero lo veremos concretamente en el rostro de Jesucristo. Ahí veremos a Dios. Gracias a esa encarnación podemos ver a Dios en la persona de Jesús, de Nazaret, porque se hizo hombre. Bueno, ahora se materializa, cuando venga se va a materializar, por supuesto, ahora está en todas partes, está en el misterio de Dios. Es omnipresente, omnipotente, pero se materializa, porque él aparecía y luego desaparecía. Se materializaba y luego volvía a desaparecer. Así también por la eternidad. Para poder ver a Dios, se va a materializar. Estuvo sometido a todas las idénticas emociones humanas, sintió tristeza por Jerusalén. Sintió indignación también, se enojó. Y fue una ira, la ira de Cristo, tomó unas cuerdas y comenzó a darle por la espalda a los cambistas, de dar vuelta a las mesas, las monedas, de rabia. Imagínense la indignación de Jesucristo. Se conmovió profundamente y lloró porque su amigo había muerto. Cuando Lázaro murió, él lloró. Sintió la agonía, el sufrimiento de un amigo, de un amigo que lo quería como un amigo. Se angustió hasta agonizar en el Getsemaní de miedo por lo que tenía que afrontar. Separarse por un instante de Dios y cargar en él el pecado de toda la humanidad, de todos los tiempos. Todos los sentimientos humanos también él lo experimentó. Indignación, tristeza, conmoción, angustia. Era 100% humano entonces. Hay una pregunta acá. ¿Por qué participó el Verbo de carne y de sangre? Estos son temas que se pueden dar para la Navidad. ¿Por qué el Verbo participó de carne y sangre? En la iglesia antigua, cuando una gran cantidad de personas se convirtieron a Jesucristo, cuando ya no era difícil hacerse cristiano, todos llegaron a la iglesia y se hicieron cristianos. Ya no había esta etapa de discipulado de 3 años para convertirse, para bautizarse. Ahora comenzaron a enseñar entonces, a educar, a hacer el catecumenado a las masas. Y ocupaban las fiestas, como en Navidad, por ejemplo, para educar en la fe cristiana. Ahí, en Navidad, era la oportunidad para enseñar acerca de la humanidad de que Cristo se había encarnado. ¿Por qué el Hijo de Dios, el Verbo, se hizo carne y sangre? Uno, para revelar al Padre. A Dios nadie le ha visto jamás, el unigénito Hijo del Padre, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hebreo dice que se hizo carne para llegar a ser nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso, que se compadece por nuestras debilidades, porque Él mismo fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Y nos comprende muy bien, sin pecado. Por lo tanto, Él nos comprende y nos puede socorrer en estos momentos de tentación y debilidad, para llegar a ser nuestro sumo sacerdote, e intercede por nosotros en el cielo, para quitar el pecado del mundo, también dice el libro de Hebreo en el capítulo 10, verso 12, para eliminar el pecado del mundo, deshacer las obras del diablo, para ponernos un ejemplo de una vida santa. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es ligero y liviana mi carga. No como las cargas de los fariseos, de los judíos, sino que las enseñanzas de Cristo son livianas de llevar, porque el modelo es Cristo. Hay un referente, Cristo es el modelo. Y también la ayuda del Espíritu de Dios para llevar a cabo las obras de Cristo por medio de los frutos del Espíritu.
Si anda el creyente, por supuesto, en el Espíritu. Y preparar una iglesia a fin de que esté con él cuando venga por segunda vez. Esas son las razones por las cuales el Verbo participó de carne y de sangre. Revelar al Padre, ser nuestro sumo sacerdote, quitar el pecado, deshacer las obras del diablo, ponernos un ejemplo de una vida santa y preparar una iglesia. La necesidad de la humanidad de Cristo. Puesto que el hombre pecó, nosotros los seres humanos pecamos, era necesario que el castigo lo recibiera el hombre. Además, la paga del castigo envolvía el sufrimiento del cuerpo y del alma, en tal forma que solo el hombre es capaz de sufrirlo. Según Anselmo de Canterbury, la única manera de resolver el dilema de la humanidad, que decía él, no hay nadie que pueda dar satisfacción sino Dios mismo, pero nadie debería darlo sino el ser humano. Por tanto, es necesario que alguien que sea Dios hombre lo realice o haga esta obra de satisfacción. Razones para que Jesús fuera totalmente hombre. Para obediencia representativa, porque debía obedecer en representación de toda la humanidad. Por la desobediencia de uno vino la condenación a todos, pero también por la obediencia de uno vino la justificación a todos, dice Pablo en Romanos, para que fuera el segundo Adán, representante de la humanidad, y obedecer en nuestro lugar. Para hacer el sacrificio sustituto. Si no hubiera sido hombre, no hubiera podido morir en nuestro lugar y pagar nuestra deuda, porque el que pecó fue un ser humano. Otro ser humano debe pagar. Tenía que ser completamente hombre y completamente Dios para ser el mediador perfecto entre Dios y los hombres. Por esto que esta doctrina de la unión hipostática es fundamental para la salvación, porque explica que Él es nuestro sustituto. Él murió en nuestro lugar. La sustitución se explica por medio de esta unión hipostática. Cristo fue sin pecado. Ahora nos vamos a esta parte de la impecabilidad. Cristo es impecable. ¿A qué se refiere impecable? Que no comete, ni ha cometido, ni cometerá, y no puede cometer pecado. A eso se refiere la impecabilidad. Por eso que Adán era perfecto, sí, perfecto, pero no impecable, porque no tenía Adán la naturaleza divina. En cambio, Cristo tiene la naturaleza divina. Eso lo hace impecable. Jesús fue sin pecado. La impecabilidad de Cristo se enseña en el Nuevo Testamento. Satanás no pudo tentar a Jesucristo. En los evangelios no se ve que Jesús pecara. Los judíos no pudieron darle respuesta cuando le preguntó si le podían acusar de algún pecado que había cometido. Juan dijo que era la luz del mundo. La luz habla referencia de una santidad completa. Jesús hacía siempre lo que agradaba al Padre, también dice el apóstol Juan. Jesús declaró haber obedecido los mandamientos de Dios. Pilato no encontró nada para condenar a Cristo. Algunos objetan que si Jesús no pecó, no era verdaderamente humano, porque todos los seres humanos pecan. ¿Cuál es el problema allí, hermano? ¿Se dieron cuenta cuál es el problema en esa declaración? Si Jesús no pecó, no era verdaderamente humano, porque todos los humanos o todos los seres humanos pecan. ¿Ven el problema, el error ahí de esa declaración? Pero él era el representante de la humanidad ante Dios. ¿Mm? Y por ende era, usted lo dijo, era impecable, un hombre perfecto ante los ojos de Dios. Fue como el primer Adán, pero tenía la sumatoria de la divinidad y era representante ante Dios y de Dios también. ¿Mm? Bueno, la impecabilidad habla acerca de eso, de que era imposible que Jesús pecara.
Y los que objetan esa doctrina de la impecabilidad dicen que si Jesús no pecó, no era verdaderamente humano entonces. No era, nosotros creemos que era 100% humano. ¿Y cuál es el argumento que ellos emplean? No era 100% humano porque todos los seres humanos pecan. ¿Cuál será ese error en esa declaración? Todos los seres... Jesús, si era humano, debía haber pecado porque todos los seres humanos pecan. ¿Han notado algún error ahí o no en esa declaración? Profe, ¿y en su nacimiento virginal? Porque él no es engendrado humanamente, por ende Esa- tampoco vendría ningún tipo del pecado que ha traspasado la raza humana por el hombre. Puede ser, dice que él era la luz del mundo, dice que la luz del mundo es la verdad. El mundo está en tinieblas. Por él no estaba en tinieblas porque era la luz del mundo, era la palabra. ¿Mm? ¿Así? Bueno, lo que realizan o plantean esta declaración de que Jesús no era verdaderamente Dios, o sea, no era verdaderamente humano, porque no pecó y todos los seres humanos pecan. Hay un problema ahí en cuanto a los seres humanos. Actualmente somos pecadores, pero originalmente no fuimos creados como pecadores. Originalmente fuimos creados santos y justos. Dios no nos creó pecadores, ni tampoco bueno, ahora actualmente se puede decir que es sinónimo de pecador, pero esa es una condición que vino después de ser creado. Pero originalmente los seres humanos fueron creados santos y justos, o inocentes, dicen otros, con la posibilidad o la potencialidad de pecar. Pero ahora ya todos son pecadores. Ahí mi hermano, ¿Mm? aquí reflexionando un poco porque dice que en el libro de Génesis dice que él creó todo conforme a la palabra. ¿Mm? Y y la tierra fue hecho por la palabra. Y después dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios lo creó perfecto. Hay la perfección porque todo lo que hace Dios es perfecto. Exacto. No es a media, sino en la perfección, pues quiere la perfección misma en todo. Entonces ahí vemos que la humanidad, nosotros fuimos creados en su contexto original perfecto. Y creo cuando el hombre pecó, en este caso el primer hombre Adán, yo pienso que hay un dolor inmenso en el corazón de Dios, y cuando el hombre se aparta de Dios, hay un dolor en su corazón. Por eso que envió a su Hijo para rescatarnos a nosotros. Perfecto, hermano Jaime. ¿Pudo Cristo haber pecado? Objeciones a esta pregunta. Si Jesús no era capaz de pecar, sus tentaciones no eran válidas. Esto también se objeta. ¿Cómo se puede indicar que Cristo fue tentado si él no pudo haber pecado? Sus tentaciones entonces no eran válidas, porque las tentaciones son para aquellos que eventualmente podrían caer en pecado. Pero si no podían caer en pecado, entonces no existe ninguna tentación. No son válidas esas tentaciones, dicen algunos, un grupo. ¿Qué dice la Biblia? Cristo nunca pecó. Pero también la Biblia dice que las tentaciones de Cristo fueron reales. También la Biblia dice que Dios no puede ser tentado por el mal. La Biblia dice que Jesús fue tentado y que Jesús fue plenamente hombre y plenamente Dios. Eso es por lo menos lo que dice la Biblia. Sugerencias para responder esta pregunta: ¿pudo haber Cristo cometer pecado? Pero sin respaldo explícito de la Biblia. Si la naturaleza humana de Jesús hubiera existido por sí misma,
habría sido una naturaleza humana tal como Adán y Eva. Había sido libre de pecado, pero con la posibilidad de pecar. Ay, ¿cómo? Como Adán y Eva. Pero la naturaleza humana de Jesús nunca existió, aparte de la naturaleza divina, porque no se puede separar, porque son indivisibles, ni tampoco se puede confundir. No se puede separar ni se puede confundir. Están dentro de una misma persona. Si Jesús como persona hubiera pecado, incluyendo tanto su naturaleza humana como divina, Dios mismo habría pecado y habría dejado de ser Dios en ese instante. Una imposibilidad también. Por tanto, no era posible que Cristo pecara. Gracias a la unión de su naturaleza humana y divina en una persona, lo prevenía. Esa es la respuesta que se da a esta pregunta. ¿Pudo Cristo cometer pecado? Por la unión de estas dos naturalezas, era imposible que pecara, porque la divina prevenía a la humana de pecar. Ya estamos en la hora, mis hermanos. Vamos a descansar un momento, unos minutos, para que no se nos atrofien nuestras neuronas, y regresamos a las 9 en punto con la ayuda del Señor, con la disertación de nuestro hermano José. Nos vemos a las 9, mis hermanos. Vamos a tomar un cabecito y volvemos otra vez con la ayuda del Señor. Bendiciones.